Buenas tardes, jóvenes. Vamos a ver cómo crear una clase en Java. Solo recordando lo que es una clase. Una clase, jóvenes, es una plantilla que sirve para crear un objeto. Si imaginamos las clases en el mundo en el que vivimos, podríamos decir que la clase persona sería una plantilla sobre cómo debe ser un humano. Todos y cada uno de nosotros, los seres humanos, somos objetos de la clase persona, ya que todos somos personas. Así que la clase persona contiene la definición de un ser humano, mientras que cada ser humano es una instancia u objeto de dicha clase. Entonces entendemos que la clase es una plantilla, y esa plantilla contiene las características esenciales de un conjunto de objetos. En programación es lo mismo que este ejemplo. Ya hemos estado viendo lo que es una clase en las sesiones anteriores y en un video anterior. Ahora, vamos a definir y crear una clase sencilla aquí en Eclipse con Java. Primero vamos a crear nuestra clase principal. Para ello nos vamos a el menú File, nos vamos a New. Vamos a crear el proyecto, le vamos a dar Java Project. Le damos clic. Vamos a ponerle, en este caso le voy a poner aquí suma clase. Y el paquete vamos a dejarle las características que ya tiene. En este caso, así como está, le vamos a dar finalizar. Ahora nos vamos a ir aquí a esta parte que dice Restore. Es donde se guardan o donde están nuestros proyectos. Vamos a permitir que del lado izquierdo nos ponga el panel de paquetes. Ya tengo aquí yo en lo particular algunos proyectos. Este es el que acabamos de crear, el que dice suma-clase. Aquí en la carpeta llamada src es donde vamos a crear nuestra clase principal. ¿Cómo la vamos a crear? Le vamos a dar botón derecho a src. Nos vamos a nuevo. Y en este caso vamos a elegir la opción que dice class. Vamos a ponerle un nombre a la clase. En este caso igual le voy a poner suma, porque vamos a hacer una suma. La clase va a ser pública y vamos a elegir el método principal, el main, que se llama public static void main. Es aquí donde vamos a mandar traer todos los demás elementos de nuestro programa. Es importante que tenga entonces public static void main. Y le voy a dar finalizar. Muy bien, ahora vamos a empezar a programar. ¿Cuál es la idea? Vamos a hacer una clase. En este caso vamos a ponerle un nombre específico a nuestra clase. Como ya dijimos, y como lo he mencionado tanto en la definición de la clase principal, la clase va a ser una suma. Entonces aquí arriba voy a escribir class para definir una nueva clase. Y le voy a poner, en este caso, el nombre que yo quiera, siempre y cuando sigan las normas y las reglas
de los identificadores de programación, sin acentos, sin ñes, sin espacios. Tiene que empezar con letra, sí puede contener números, pero no pueden empezar con números. Todo eso que ya ustedes tienen ya como parte básica de programación. Le voy a poner proceso suma y voy a abrir llave y automáticamente me pone la llave que cierra. Es aquí donde voy a hacer algunos procesos de la suma. Claro, no debemos de olvidar en este ejemplo que tenemos que programar la parte principal. En este ejemplo, claro, si ya estamos hablando de un programa más avanzado, yo en este caso podría hacer puras clases secundarias y mandarlas traer desde otro archivo y entonces combinarlas y generar un sistema grande. Pero en este caso vamos a utilizar el método principal. El método, jóvenes, es una función y esta es la función principal. Vamos a utilizar también funciones. En la clase de arriba, que es la clase proceso suma, voy a definir, en esa clase voy a definir, en este ejemplo, dos funciones. ¿Y qué son estas funciones? Lo que hacen las funciones es, nos permiten dividir el programa en secciones. ¿Y para qué nos sirve dividir el programa en pequeñas secciones? Esto hace posible que yo pueda manipular más fácilmente el programa y pueda yo reutilizar el código. Es decir, esa parte del código la puedo mandar llamar cuantas veces la necesite. Entonces, es importante que podamos reutilizar el código de programación. ¿Y para qué nos sirven las funciones? Precisamente nos sirven para eso, igual que las clases. Ahora, aquí en la parte principal voy a definir primero el objeto. Este objeto me va a permitir abrir el teclado. ¿Qué significa eso? Que al usuario le va a permitir que pueda escribir lo que yo le estoy pidiendo, un número, un texto o cualquier otra cosa que yo le esté pidiendo. Entonces, la clase se llama Scanner, mi objeto se llama en este caso SC, le voy a poner igual, New, voy a instanciarlo, en este caso le voy a poner New Scanner, y aquí en el interior le voy a colocar system.in y punto y coma. Bien, si ustedes notan, me marca un error porque este elemento que yo estoy utilizando pertenece a una librería. Necesito esa librería en la parte de arriba. La puedo colocar en la parte de arriba. Tiene que estar abajo del paquete. Y voy a colocar la librería. La voy a escribir import java.util.scanner. Punto y coma. Y ya me quitó el error que tenía en esta parte. Ah, miren, aquí tengo un error, es system. Ahí está. A ver, entendamos qué es esta parte. Estoy creando un objeto llamado SC de la clase Scanner. Esto que está aquí enfrente, New Scanner, lo único que hace es instanciar. Va a instanciar mi objeto. Es como que reservar el espacio que voy a utilizar para almacenar lo que voy a pedir con este objeto. Esto que ustedes ven aquí, system.in, contribuye precisamente a eso. Es un parámetro que yo le estoy pasando a esta instancia para que sepa que voy a utilizar el método system.in. El system me va a permitir, como bien lo dice la clase, introducir datos. In es adentro, introducir. Bien, ya que tengo aquí mi objeto que nos va a permitir introducir, voy a declarar mis variables que voy a utilizar en esta parte principal. Estas variables que voy a utilizar son enteras. Voy a poner int x, y, se me ocurre utilizar y. Ustedes pueden utilizar las que quieran,
coma C, punto y coma. Ahí tengo ya definida 3 variables enteras que solamente nos permiten introducir datos enteros, no decimales, solo puros datos o números enteros. Bien, ahora voy a pedirle información al usuario. ¿Cómo lo hago? Lo voy a hacer con system.out.print. Me faltó la R. Print ln. Y aquí le voy a pedir los números para hacer la suma. Le voy a poner introduce un número. Bien, esta herramienta nos va a permitir imprimir en pantalla algo. En este caso está imprimiendo la oración introduce un número. Si ustedes notan, en Java todos son clases y objetos. Es decir que esto que ustedes ven aquí, que es system, este system es una clase. Este que dice out es el objeto. Y este que dice println es el método. En este caso, println lo que hace es poner el texto y además el ln significa que hace un salto de línea. ¿Qué significa que sea un salto de línea? Que cualquier elemento que ponga después no lo va a poner enseguidita del texto, sino lo va a poner abajo. Por eso le está haciendo un salto de línea. Ahora, si yo lo ejecuto, me voy en la parte de arriba, lo puedo ejecutar aquí en run o aquí en este círculo que tiene como un triángulo blanco. Le doy run. Le doy OK. Tarda un poco, bueno, depende de las características de su computadora. Bien, ya aparece en la parte de abajo en la consola, dice introduce un número. Eso es lo que hace System. Le voy a colocar aquí 2 puntos para que se vea mejor. Ahora, voy a leer ese número. ¿Y cómo hago la lectura? Voy a utilizar la variable, una variable entera. En este caso voy a poner x, que ya la había declarado. Le voy a poner igual el objeto, que es el que hace la lectura, sc, que ya habíamos explicado, punto. Y el objeto sc tiene un método. Este método se llama nextInt. ¿Qué hace nextInt? Este método lo que hace es leer un dato entero. Entonces, a ver, el objeto sc utiliza nextInt, abre el teclado, por así decirlo, el usuario mete un dato y nextInt lo que hace es leer el entero y lo guarda en la variable x. Eso es lo que hace. Ahora, como es la suma, en este caso va a ser una suma de 2 números nada más, podemos, para no estar escribe y escribe, podemos copiar esto que ya hicimos y lo pegamos. En este caso le voy a poner introduce otro número y ahora lo voy a guardar en otra variable. En este caso va a ser la variable y. Lo guardo en la variable y. Ahora, lo que yo pretendo es que el proceso de la suma lo haga la clase que definí en la parte de arriba. Entonces vamos a la parte de arriba y vamos a generar sus propiedades y sus métodos. En este caso voy a poner una propiedad que se llama a. Quiere decir que estoy definiendo un número entero, una variable, perdón, de tipo entera que se llama a. Esta variable nos va a servir para almacenar el resultado. Y ahora, voy a generar un método. Recuerden que ya explicamos qué es un método.
nos permiten hacer divisiones de código, primero para que esté más organizado y para poder reutilizar la información, para poder reutilizar los códigos de programación y simplificar nuestro programa. Void, voy a definir aquí en este caso un método. Acabo de poner la palabra void, que significa que este método no va a regresar un dato entero, que únicamente va a ser el proceso ahí y no va a regresar nada. Le voy a nombrar en este caso, se va a llamar resSuma. El nombre nuevamente puede ser el que ustedes gusten siempre y cuando siga las normas de los identificadores de variables. Voy a poner parámetros, es decir, las puertas de entrada, los datos que va a recibir van a entrar por los parámetros. Y en este caso voy a poner int b, int c. Enter. Abro llaves y cierro llaves. Ahí está. Ahora, explico nuevamente este método. Esto que ustedes ven aquí son las entradas, es lo que va a recibir, son los parámetros, se le llama parámetros. Y estos parámetros, aquí va a recibir un valor de algún sitio, el AB igual a C. Aquí en estas llaves va a ser el proceso, pero no va a regresar nada. ¿Por qué no va a regresar nada? Porque es un void. Quiere decir que esta sería nuestra puerta de salida, pero esta puerta se encuentra cerrada, por así decirlo. Si aquí donde dice void yo le pongo int, ahora sí significa que por esa puerta va a salir un entero. Si yo le pongo float, va a salir un flotante. Pero yo le puse un void, que significa que solo va a operar, pero no va a sacar los resultados. Ahora, vamos a hacer la operación. Ya había declarado la variable a, voy a poner a, va a ser igual a b más c, que son los datos que recibe de algún sitio. En este caso los va a recibir del main que está abajo. Y ahí está nuestro primer método. Ahora voy a generar otro método para imprimir. Igual va a ser void. Y le voy a poner impresión. Sin acentos, recuerden. Aunque ustedes sepan que ahí lleva acento, no lo pongan porque son códigos de programación. Y no va a recibir parámetros. No va a recibir parámetros. ¿Por qué no va a recibir parámetros? Porque voy a imprimir lo que ya se hizo acá arriba. Entonces no va a recibir parámetros. Solamente lo voy a utilizar para imprimir. Y para imprimir necesito el system.out.println. Abro y cierro paréntesis. Aquí en el interior le voy a colocar el resultado y le voy a poner aquí entre comillas la suma es dos puntos. Ahora le voy a concatenar una variable. Para poder unir la parte del texto que dice la suma es con una variable necesito un más que nos permite concatenarlo. ¿Y cuál es la suma en este caso? La suma es A. Tal como está en la parte de arriba, la suma es A. Muy bien, ahora, ¿cómo la mandamos traer en la parte de abajo? Primero, tenemos que crear un objeto de esta clase. Entonces, más o menos, bueno, lo vamos a colocar acá abajo del objeto sc. ¿Cómo se llama nuestra clase? Le pusimos que se llama proceso suma. Entonces le voy a poner proceso suma. Tiene que ser igual a como lo escribí arriba. Proceso suma. Ahora voy a crear el objeto. En este caso vamos a ponerle como nombre a nuestro objeto obj. Voy a hacer una igualación. Recuerden que necesito hacer una instanciación. Voy a instanciarlo con new y vuelvo a escribir
la clase. Y punto y coma. Muy bien. Ahora, ya que hicimos precisamente la declaración de la clase, ya la podemos utilizar. Aquí abajo la vamos a utilizar. Vamos a utilizar nuestro objeto. Recuerden que el objeto es el que nos va a permitir acceder a la plantilla. Le voy a poner obj, punto, y el método. En este caso, uno de nuestros métodos se llama resSumma. resSumma. Y está pidiendo dos parámetros. En este caso, aquí están los parámetros. Estos valores se los voy a pasar de lo que ya habíamos leído. Le voy a pasar X y le voy a pasar Y. Entonces, lo que hago aquí en el main es pedirle los datos al usuario, y ya que los guardé uno en X y el otro en Y, el objeto con el método los toma y los pasa acá arriba. X lo copia en B y Y lo copia en C. Y aquí hace la suma. Ahora, tengo que imprimir el resultado. Nuevamente, con obj voy a imprimir el resultado. En este caso se llama impresión. Punto y coma. Entonces, imagínense lo siguiente. Aquí en esta parte pido los datos, los guardo en X, uno lo guardo en X, el otro lo guardo en Y. Estos datos los recibe uno B, el otro C, los suma y los guardo en A. Y para mostrar la impresión nada más lo que hago es, con el mismo objeto, mando traer el método de la impresión y entonces va a poner en pantalla la impresión del resultado. Miren, vamos a ver la ejecución. Me dice introduce un número. Vean en la parte de abajo aquí en la consola 4. E introduce otro número 5. Y nos dice que la suma es 9. Si ustedes notan en este ejemplo sencillo, ya pudimos hacer la suma, pero no la hicimos aquí en la clase principal que es el main, sino la hicimos en una clase que generamos nosotros mismos. Quizás no le vean mucho sentido, pero esto nos permite hacer una introducción a las clases. Esto nos va a servir para reutilizar el código cuando ustedes ya sean unos expertos en programación. Van a poner arriba cosas más complicadas que les van a simplificar, por así decirlo, lo que quieren hacer. Pero en este caso es un ejemplo sencillo que nos ayuda a entender precisamente lo que es la introducción a las clases y los objetos.